Bueno, pues después del último amistoso de la selección olímpica frente a Panamá, que ganaron contundentemente 3-0, ya platicamos de eso en otro segmento, ahora vamos a analizar qué aspiraciones tiene este equipo del Jimmy Lozano en la justa veraniega. Ellos debutan frente a Francia el 22 de julio en Tokio y para eso saludo a Richard Méndez, a Héctor Huerta y a Mauricio Pedrosa. Y voy a arrancar con Richard, porque Richard es uno de esos hombres que se ilusiona con esta selección, a pesar de que de entrada en el grupo no solamente es Francia, sino que son los anfitriones Japón y Sudáfrica en el sector de México. Ahí está el grupo. Así que, Richard, ¿por qué te ilusiona esta selección sabiendo que no llega en esta justa como uno de los grandes favoritos? Un gusto como siempre, Pilar, Héctor, Mau. Creo que no se le etiqueta como favoritos, bueno, por el hecho de caer en el grupo donde está Francia, donde está el anfitrión. Yo creo que México tiene todo para ir creciendo. A ver, se va a enfrentar el que para mí es el rival más duro, a la selección de Francia, que tiene jugadores como Sarr, como Thauvin, como Gignac. Una selección que seguramente es muy dura, pero que creo no le saca gran diferencia a la selección que va a llevar Lozano. Creo que México ese partido puede sumar incluso un empate. Más allá de que Japón en la primera jornada va a enfrentarse con el débil del grupo, que es la selección de Sudáfrica. El siguiente partido de los anfitriones es frente a México. Si México no pierde frente a Francia, tiene todas ante un rival que, hombre a hombre, México debería ser superior a Japón. Más allá de la localía, más allá del trabajo que viene haciendo Japón en categoría sub-23 en los últimos 7, 8 años, creo hoy en México es mucho más que la selección japonesa. México en ese segundo partido, si llega sin haber perdido en el debut ante los franceses, México puede ganarle a Japón y ya empezar a complicarle toda la vida, porque Japón y Francia tienen que jugar en esa última jornada y México va a llegar mucho más cómodo y más relajado para el partido frente a Sudáfrica. Esta especie de torneos cortos, lo más importante, y creo es lo que debe tener ahora en mente Lozano, es poder armar esa base de equipo titular con el cual afrontar esos dos primeros partidos, sobre todo el de Francia. Repito, ese partido es clave para México. No perder en el debut ante Francia y salir a por todas contra los japoneses. Ese es el verdadero partido que va a encaminar a México al rumbo de la clasificación. De allí en adelante, bueno, son partidos a 90 o a 120 minutos, ya se verá. Pero de momento en la ronda de grupos, México tiene que pelear con Francia los dos primeros lugares del grupo. Ahora, Héctor, ¿qué ha cambiado en el discurso a la interna de selecciones nacionales? Porque hemos escuchado al Tata Martino todo este tiempo decir que la prioridad es los Juegos Olímpicos. Y ahora sale a decir, previo a este último amistoso, que creo que fue después de, bueno, no importa, después de Panamá, que la presión no es para estos chicos de obtener una medalla de oro. Entonces, si la prioridad son los Olímpicos, pero no hay presión de repetir lo hecho en el 2012, no entiendo cuál es el discurso. No, Pili, primer saludo a todos con mucho gusto. La prioridad de la selección es ganar medalla. O sea, lo ha establecido John de Luisa, lo ha establecido en otra ocasión el mismo Martino, que las exigencias son máximas en todos los torneos donde se participe. Él también tiene la presión de la Copa de Oro, que tiene que ser campeón también. Máxime cuando Estados Unidos no va a presentar a su equipo principal. Entonces la selección mexicana, ahí también habrá presión, por supuesto. Yo creo que el asunto de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos es el grupo, ¿no? Pasando ese grupo, porque sí está, es como una especie de grupo de la muerte, ¿no? También hay otro con Brasil, Alemania y Costa de Marfil. Entonces también es complicado. Pero este grupo de México con el anfitrión, con Francia, que es sin duda alguna una de las mejores generaciones de todos los tiempos, que ya incluso muchos de ellos están en la principal selección, en la A, que han sido algunos de ellos ya campeones del mundo en Rusia 2018. Esta selección francesa con esta generación de jóvenes talentosos es una selección para tomarla en cuenta, incluso para pelear la medalla de oro. Entonces, en este grupo los japoneses pareciera que diseñaron el calendario para que, sabiendo que tenían a Francia, enfrentarlo hasta el final, cuando ellos creen que ya le ganaron a Sudáfrica y que ya le ganaron a México. Esas cuentas alegres que probablemente estén haciendo los japoneses pueden irse a la borda, porque México, acordémonos que en Rusia nadie ha dado posibilidades contra Alemania, ninguna. Y sin embargo se debutó ganándole a Alemania, un partido que nadie estaba en el presupuesto una victoria. Probablemente en el más ambicioso de los planes se calculaba un empate. Hoy estamos igual. Calculamos que contra Francia el empate sería un gran resultado, cuando la selección tendría que aspirar desde ese partido a ganarlo para después seguir ganando a Japón y luego ganarle a Sudáfrica. Yo creo que la ruta está muy clara. El partido más importante siempre será el del primero contra Francia,
pero luego el anfitrión, sí, yo coincido con Richard en que México es superior futbolísticamente a Japón, aun cuando esté de local. Seguirá, creo que México imponiendo condiciones. No sé también ahí la restricción de público, qué tanto pueda pesar en el partido, si las autoridades permiten público y qué cantidad de público permiten. Y si no permiten público, bueno, pues entonces ya se juega en una cancha neutral prácticamente, ¿no? Con un México que tiene más calidad que Japón. Y es que además, Mao, en las últimas 2 ediciones hemos pasado del 2012, toda esa generación, con Toulon, con el preolímpico, llegando a los Juegos y llevándosela de oro, a la de Río, que terminó fracasando sin pasar siquiera de fase de grupos, con una generación de la que hablábamos tal vez en el momento incluso más que la de ahora, porque estaba el Chucky, estaba Eric Gutiérrez, estaba el mismo Eric Aguirre, los refuerzos, bueno, Oribe, Talavera, estaba Rodolfo Pizarro, y al final fue un gran fracaso. De esas dos realidades, ¿en dónde pones a la actual selección olímpica? Es que no son comparables porque son jugadores diferentes y son procesos muy diferentes. Yo me acuerdo muy bien la que fue el 2016. A mí me tocó cubrir los Juegos Panamericanos completos en Toronto y seguir a esa selección, que era la del Potro Gutiérrez. Y había muchos futbolistas que no podían completar el proceso porque era un arma de doble filo. Sí había muchos jugadores con experiencia en primera división, pero que ya estaban afianzados en sus equipos, que por lo tanto no podían ir regularmente a las convocatorias de la selección sub-23. Entonces todo eso fue un proceso raro. Y después cuando nos toca seguirlos en los Juegos Olímpicos en Río, era un equipo que sí tenía nombres con muchos partidos en primera división, pero muy pocos partidos juntos jugando colectivamente. Esta selección del Jimmy Lozano, si contamos ya el de ayer, me parece que el número son 28 partidos internacionales. Esta misma base trae casi 30 partidos internacionales y eso es lo que funciona. Esa es la gran diferencia con este equipo. Y ahí es donde yo creo que está la verdadera fortaleza de esta selección mexicana de fútbol. Lo damos en otro segmento, la elección de los refuerzos me parece que es la correcta. Guillermo Ochoa merecía ir a estos Juegos Olímpicos y va a ayudar mucho, tanto por ser el mejor arquero del fútbol mexicano indiscutiblemente, pero además el haber pasado por todo tipo de competencias va a servir para compartir esa experiencia a los otros jugadores. Después, Luis Romo y Henry Martín no tienen experiencia ni tienen un nombre en selección mexicana de fútbol, pero Luis Romo fue el mejor futbolista de la liga la temporada pasada y Henry Martín sí es mejor que cualquiera de las otras opciones. Es más un tema de descarte el de Henry Martín, porque no hay más a quien llevar en este caso, pero está bien que vaya él. Ya después tenemos que pasar a combinar estos dos factores, tanto la experiencia de tener casi 30 partidos internacionales como grupo y los jugadores que vienen a reforzarlo. A mí me gusta el equipo. Que si está para ganar una medalla, no lo sé. Probablemente no esté entre los 5 favoritos, porque hablaban ya mis compañeros de un grupo de la muerte. Hay otro en el que están España y Argentina en el mismo grupo. Ya vimos la selección de España completa. Con Egipto y Australia. Vimos que tiene además un núcleo de futbolistas bien importante. No mucha gente habla de España, mucha gente habla de Francia. Para mí España es más candidata que la propia Francia para ganar la medalla de oro. Pero sí creo que el equipo mexicano está para pasar a la siguiente fase y a partir de ahí pelear con sus mejores armas. ¿De qué tamaño son? No lo vamos a descubrir hasta que estemos ahí. Pero me gusta que por lo menos el proceso, el número de partidos y la elección de los refuerzos ha sido la correcta para esta selección. Cuando hablamos de los refuerzos, Richard, y nos fijamos un poco en lo que traen, ya decías de Francia lo de Thauvin y Gignac, en el caso de España, Asensio, Dani Ceballos, con otros tantos jugadores que además dan la edad y que estuvieron justamente en la Eurocopa. En el caso de Egipto, Mo Salah, Brasil, que va a tener a Dani Alves y a Diego Carlos. ¿Crees que los refuerzos de México están al nivel? Es que si los separamos individualmente como el refuerzo de México, no, vamos a comparar con el refuerzo que tiene otra selección, no sé, con la de España, individualmente puede decir, bueno, los refuerzos que lleva España están mucho mejor, son más grandes como jugadores ya formados, pero yo aquí me voy hacia el aspecto que me dejó el partido que jugó México frente a Panamá. Yo vi una base del equipo de Lozano y eso quizás cuando vas a incorporar refuerzos a una selección, no terminas de encontrar una base de jugadores titulares tan fácilmente, porque hay jugadores que les cuesta un poco más adaptarse al liderazgo del que llega, o hay jugadores ya hechos, formados, que son esos refuerzos, que les va a costar adaptarse al trabajo de los más jóvenes,
porque obviamente no es lo mismo. En el caso de México yo sí encuentro eso. A mí me dejó eso muy claro, la visto en el partido frente a Panamá en todos los aspectos, más allá de haber sido un rival que no fue a ofender o a apretar a México, pero sí lo vi funcional en todos los sentidos. Lo vi funcional y lo vi eficaz. Además lo vi con demasiadas variantes a la selección de Lozano. Entonces me parece que más allá del peso que pueda tener individualmente cada uno de esos refuerzos, si los comparas con Gignac para Francia o con Thauvin o Camavinga, si los comparas en lo individual de pronto sales perdiendo, pero compáralos en lo que ha logrado ser la integración con el grupo de la base titular. Y creo que ese puede ser el gran acierto de México. Ahí es donde debe apuntar más, repito, cuando estamos hablando de un torneo bastante corto, donde tienes una fase de grupos que tienes que saber administrar y dosificar para ganarte la clasificación. Y ya después de allí en adelante, con esa base bien estructurada, pues ir rival a rival, partido a partido. Yo creo que México sí está para estar en el podio. Héctor, ya por último, en lo colectivo, ¿cómo ves a esta selección? Porque hemos hablado individualmente de ciertos jugadores, incluso de los mismos refuerzos, pero en lo colectivo, ¿cómo sientes a esta selección a diferencia de las que ya veníamos hablando, ¿no? Principalmente la del 2012? Pues, yo creo que la selección mexicana, como bien dice Richard, tiene una base ya de Jimmy Lozano, o sea, toda la parte defensiva prácticamente ha jugado junta mucho tiempo, salvo Montes y Jorge Sánchez, que fueron en el Preolímpico, los llevaron a una gira a Europa con la selección mayor, pero bueno, pues ha estado Angulo, ha estado Johan Vázquez, ha estado Eric Aguirre, que fue el capitán inclusive. De ahí, y luego la mitad de campo, pues tanto Charlie como Córdoba jugaron el Preolímpico, y adelante Alexis Vega, pero tiene una base ya más o menos de equipo, y si tú vas a la banca, prácticamente todos han estado en el proceso de Jimmy Lozano. También los refuerzos no siempre te garantizan gran cosa, porque recordemos que cuando México ganó la medalla de oro, los refuerzos de Brasil eran también impresionantes, no estábamos hablando de Marcelo, el del Real Madrid, estamos hablando de Hulk, que fue también de refuerzo, y de Thiago Silva. Imagínate todo lo que han ganado, Thiago Silva, que acaba de ganar la Champions. O sea, son jugadores que tienen un gran recorrido, tuvieron un gran nombre, pero no necesariamente se adaptan a lo que es el juego colectivo. En cambio, México, los 3 refuerzos que llevó fueron como hechos a mano, hechos a la medida de la selección mexicana. Corona, Salcido y Oribe Peralta encajaron perfectamente en el juego colectivo del Flaco Tena de aquella época, y al final de cuentas un equipo mejor armado futbolísticamente como colectivo le ganó a un equipo que tenía muchas figuras, Neymar incluido, muchas figuras individuales, pero que como colectivo no funcionó tan bien. Se coincide entonces en que esta selección olímpica entonces tiene para competir, ya de eso a ser favoritos o asegurar medalla es otra cosa.